Bueno, ahora seguimos conversando con Hilda. Bueno, Hilda, estábamos hablando de que en esos momentos no había esta concepción de la importancia de la memoria. Que se fue construyendo a lo largo de todo este tiempo. Sí. En estos momentos, ¿cuál es la tarea que están desarrollando? ¿Cómo ves esta cuestión de los juicios? ¿Cómo se sigue trabajando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ya te digo qué es lo que ocurrió con esta fundación, que bueno, hicimos lo que pudimos en su momento, pero no logramos el objetivo máximo que nos habíamos fijado. Pero en el 2000, ahí sí, se reunieron varios organismos de derechos humanos y encausados por una idea que surgió del CELS, se creó lo que se llama Memoria Abierta, que es una institución que desde el 2000 acá ha crecido enormemente, ha ido logrando todo esto que nosotros en un momento habíamos tenido la ambición de lograr, y ahí estoy trabajando yo ahora. Estoy como representante de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, que forma parte de Memoria Abierta, en la comisión directiva, y bueno, en este momento soy presidenta de la comisión directiva de Memoria Abierta. ¿Qué hace Memoria Abierta? Bueno, trabajar en todos los temas que puedan conservar toda la documentación de todos los organismos, colecciones particulares. Hay como 27.000, te estoy hablando, documentos registrados, ordenados, conservados, porque ese era otro tema. Totalmente. Porque había documentos que estaban en algunos organismos en cajas, en sótanos, donde la humedad y los bichitos hacían sus estragos. Bueno, todo eso no los tiene Memoria Abierta, sino que los tiene registrados. Los documentos siguen en propiedad de cada organismo, pero están catalogados, ordenados, digitalizados, o sea que entrando a la página web de Memoria Abierta podés tener acceso a todo eso. Y hay un archivo oral donde se registran testimonios de familiares de víctimas, de sobrevivientes de los campos de concentración, de profesionales, militantes políticos, de toda la variedad que puedas pensar que estuvo en relación con todo esto. Hay como 700 testimonios grabados, filmados y grabados. Hay otro área que es un archivo fotográfico que tiene como 16.000 fotografías, y otro que es topografía de la memoria, que se encarga de registrar los sitios donde ocurrieron los hechos, los centros clandestinos de detención y la cantidad de lugares donde se ha ido haciendo actos de homenaje a las víctimas. Todo lo que pueda señalar, todos los lugares, los edificios, las calles, que puedan ser testigos de todo aquello que pasó. Este departamento de topografía de la memoria ahora está desarrollando también una acción muy importante con la justicia, porque en las causas judiciales piden la colaboración de Memoria Abierta cuando se hacen las inspecciones judiciales a los centros clandestinos de detención, para que se filme la inspección, se graben los testimonios de los testigos que están ahí en el momento de la inspección. Se hace un trabajo de reconstrucción, porque muchos lados han sido destruidos, modificados. Entonces se hace, en base a lo que declaran los testigos y a lo que quedó, se hace una reconstrucción de lo que era
en el momento que ocurrieron los hechos. Sí. Y esto es de mucha utilidad para la justicia, para los Totalmente. abogados, porque les facilita mucho su trabajo. Así que es incorporado a las causas. Así que eso es un trabajo es muy una bueno. tarea. Y además, bueno, publicaciones de material didáctico muchísimo, libros que surgen de las investigaciones que se hacen. Estamos en relación, porque forma parte, Memoria Abierta, de una institución internacional sobre sitios de memoria. Entonces, Memoria Abierta es como el líder de la zona de América Latina y estamos en contacto con todos los otros centros en los distintos países que trabajan sobre el mismo tema, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba, cuántas cosas no se divulgan lo suficiente, ¿no? En nuestro país, porque vos estás trabajando, dejando un legado, todos ustedes, impresionante a nivel de nuestro país, de Latinoamérica, y a nivel mundial, y sin embargo, que seguís trabajando un poco, reconstruyendo esto tan chiquitito y tan grande como es la memoria, ¿no? Esto en tu propia historia, ¿no? En esta historia tuya donde no están tus hijos ahora, ¿qué te dio? ¿De qué te sirvió? Bueno, me parece que en parte, qué sé yo, rescatarlos de ese mundo, de esa sombra donde los habían metido, tener la satisfacción de que, bueno, a través de todo esto se conozca la historia, porque en aquel momento, de acuerdo a la información que se transmitía desde arriba, eran todos, no sé, guerrilleros que andaban con la metralleta en la mano matando a gente indefensa. Quedaban en eso. No se conocía qué personas eran. ¿Y qué podemos contar de Daniel y de Viviana? Viviana tenía 25 años y Daniel 22. Viviana, como te digo, había terminado su carrera docente, había recibido como maestra y entró a trabajar, a estudiar bibliotecología. Cuando hizo el ciclo básico en la facultad, que le daban opción para conocer distintas carreras, se entusiasmó con bibliotecología y empezó a estudiar bibliotecología. Estando estudiando, en un momento se encontró con Héctor Arias, que bueno, vos me lo nombraste, el presidente de la Biblioteca de Martínez, que se conocían porque vivía en la otra cuadra de casa, y le ofreció trabajar en la biblioteca. Bien. Bueno, entró a trabajar ahí contentísima porque se sentía que podía ayudar a la gente. Te parecía una pavada, pero me acuerdo de esto, que una vez venía contentísima porque un señor que tenía un criadero de conejos y no sé qué problema tenía con los conejos, que no podía resolver por ningún lado, y había recurrido a la biblioteca y ella buscando le había conseguido una información que justo le solucionaba el problema. Yo estaba chocha con eso porque se sentía útil a la comunidad. Después estuvo un tiempo, hizo una suplencia en la biblioteca del Colegio Nacional de San Isidro y por el diario vio que estaban pidiendo una bibliotecaria para el Centro Panamericano de Zoonosis, que era un centro de zoonosis dependiente de la Organización Mundial de la Salud, pero con sede acá en Buenos Aires. Bueno, presentó su currículum y salió elegida para trabajar ahí. Que me acuerdo que me fue a esperar a la salida del colegio porque no veía la hora de contarme, mamá me llamaron. Bueno, empezó a trabajar ahí. Ese Centro Panamericano de Zoonosis funcionaba en ese momento en un piso del Hospital Posadas, en Aedo. Le habían otorgado ese lugar.
De manera que Viviana iba Viajaba. desde Casa Martínez hasta Aedo a su trabajo, y cuando salía de trabajo iba a la facultad para seguir sus estudios. Sí. Cuando se la llevaron ya estaba rindiendo las últimas materias para recibirse. Daniel, bueno, hizo el primario en el colegio parroquial, Sí. Después quiso seguir una carrera técnica y fue al Colegio Industrial de San Fernando. Ahí estuvo un año y a mi marido en ese momento estaba en prefectura, lo destinaron a Necochea. Así que nos tuvimos que ir 2 años a Necochea. De manera que siguió cursando allá. Sí. Y cuando estaba en tercer año ya volvimos otra vez a Buenos Aires y entonces ingresó en el Otto Kraus para terminar, y la especialidad que había elegido era química. Bien. Así que se recibió de técnico químico ahí y después entró en la facultad para seguir la licenciatura de química. Pero consideraba que él tenía que estudiar, pero también tenía que trabajar. De manera que también por el diario se presentó en Anilinas Argentinas, que era una empresa, creo que ya no existe, me parece hace años ya que no existe, pero bueno, una empresa muy importante en ese momento, y entró a trabajar como técnico químico ahí y seguía su licenciatura. Al poco tiempo de estar en Anilinas Argentinas, que él tenía la sede por acá por el centro, me acuerdo en qué calle, abrió una planta en Pilar y le ofrecieron ir como jefe de planta. Bien. Nosotros le decíamos, pero Daniel, ¿cómo vas a hacer para ir hasta Pilar? Pero mamá, es una oportunidad. Claro, se sentía, era muy, muy joven para que le hubieran ofrecido eso. Bueno, fue a trabajar allá. Bueno, ¿cómo vas a viajar hasta allá después de la facultad? El caso es que mi marido le dio un dinero para poder comprarse un autito, chiquito, pero por lo menos que se podía movilizar. Pues se lo compró y le iba pagando a mi marido religiosamente cada vez que cobraba una cuota para cubrir el costo del auto. Bueno, en la facultad era una época de mucha movilización política, más o menos todos los jóvenes estaban interviniendo en alguna agrupación, y él empezó a militar dentro de la Juventud Universitaria Peronista. Cuando las cosas se empezaron a poner peligrosas, yo me acuerdo un día le dije, pero Daniel, qué sé yo, me da miedo, ¿no te va a pasar algo? Ya era la primera noticia que habíamos tenido de alguien que había desaparecido, un compañero de él, Enrique Tapia, que había desaparecido en mayo del 76. Yo decía, pero ¿cómo puede desaparecer? Sí, mamá, no sabemos qué pasó, si está detenido. Pero ¿cómo puede ser? Uno no podía entenderlo, porque uno sabía que si alguien lo detenía, sabía que estaba en la policía o que había una causa, que algo. Pero esto de que una persona desapareciera y no se supiera qué había pasado con ella, nadie lo podía entender. Bueno, cuando yo le dije, me acuerdo perfectamente cuando le dije eso, me dijo, pero mamá, yo no puedo hacer de mi vida trabajar en una empresa, ir ascendiendo y ganando plata y nada más que eso. Yo tenía otros ideales. Viviana compartía porque sí, tenían, qué sé yo, esos sentimientos de solidaridad con la gente más humilde, ¿no? Viviana durante esa época hizo un trabajo de alfabetización en el Delta. Y bueno, compartía muchas las ideas del momento, de su hermano, pero no se había agrupado con ella. Lo hacía por su cuenta. Estaba de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero no estaba militando, digamos, en ningún grupo.
Bueno, esta es la historia de Viviana y Daniel en poquito. Vamos a quedarnos un momentito acá y seguimos conversando.